Dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, pero para Isabela, se sirvió en un hotel de 5 estrellas bajo candelabros de cristal, en la boda de su propio exmarido. Él estaba allí, engreído y triunfante, con un micrófono en una mano y su novia del brazo, alardeando sobre su futuro suntuoso. Pensó que había ganado, que la había borrado de su vida. No tenía idea de que el hombre tranquilo y modesto sentado a su lado, al que él había despreciado como su cita por pena, estaba a punto de convertir su boda perfectamente planeada en una leyenda por todas las razones equivocadas. ¿Qué sucede cuando tu pasado choca con un futuro que nunca imaginaste? La invitación llegó un martes, anidada entre una factura de servicios de su modesto departamento en Santiago y una postal de una amiga que viajaba por Bali. Era de un cartón grueso y cremoso, del tipo de papel que se sentía descaradamente caro, con una caligrafía dorada en relieve que se arremolinaba con arrogante perfección. Estaban los nombres Mateo Ortiz y Valentina Larraín. Debajo de ellos, la fecha y el lugar: el Hotel Palacio Nacional, un lugar sinónimo de la alta sociedad y declaraciones extravagantes de amor. Isabella Taylor dejó que sus dedos trazaran las letras en relieve. Mateo Ortiz, su exmarido. El nombre todavía se sentía como un miembro fantasma, una parte de ella que se había ido, pero que de vez en cuando le dolía con el recuerdo de su presencia. Se habían divorciado hace 2 años, un asunto complicado y desgarrador que había dejado a Isabela sintiéndose como una versión vacía de sí misma. Él había iniciado el divorcio, por supuesto. Su matrimonio de 7 años, que ella había pensado que era una sociedad, se había convertido en una carga a sus ojos. Él era un hombre en ascenso, un socio junior en un prestigioso bufete de abogados del centro, y ella, una arquitecta paisajista independiente que trabajaba desde casa en pantalones de yoga, simplemente ya no encajaba en su narrativa ascendente. «Nos hemos distanciado, Isabela», había dicho, las palabras estériles y ensayadas. «Estoy en una trayectoria diferente ahora. Necesito a alguien que pueda seguirme el ritmo». La alguien, se enteró más tarde, era Valentina Larraín, heredera de una fortuna hotelera, una mujer cuya vida era una colección curada de galas benéficas, eventos ecuestres y veranos en la costa. Ella era todo lo que Isabela no era: pulida, de pedigrí y poderosamente conectada. La noticia de su relación fue un golpe en el estómago, confirmando cada inseguridad que Mateo había cultivado tan hábilmente en ella a lo largo de los años. Que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambiciosa o lo suficientemente hermosa. Que era, al final, reemplazable. Ahora, sosteniendo la invitación, una ola de náuseas la invadió. ¿Por qué la había enviado? Se sentía menos como una rama de olivo y más como una declaración pública final de su victoria. Una presentación obligatoria para su propia humillación. Quería que ella lo presenciara, que lo viera de pie en el altar, con su novia perfecta, en su lugar perfecto, cimentando una vida para la que ella nunca fue lo suficientemente buena. Era un juego de poder, puro y simple. Clásico de Mateo. Su primer instinto fue quemarla, ver las ostentosas letras doradas convertirse en cenizas negras y tirarlas por el inodoro. Se imaginó a sí misma respondiendo «no», con un gesto desafiante, garabateando un mensaje que no tendría el valor de enviar. «Lo siento, estoy ocupada ese día, lavándome el cabello y recuperando mi alma».
Arrojó la invitación sobre su pequeño mostrador de la cocina, el cartón pesado aterrizando con un suave golpe que hizo eco en el sentimiento de hundimiento en su estómago. Durante 2 días se quedó allí, una presencia silenciosa y burlona. Trató de ignorarla, sumergiéndose en el trabajo, pero su concentración estaba destrozada. Cada correo electrónico de un cliente, cada resumen de diseño, parecía burlarse de ella. Estaba diseñando logotipos para pequeñas empresas, mientras su exmarido estaba fusionando su vida con una dinastía corporativa. Fue durante una llamada nocturna con su mejor amiga, Ana, que la idea comenzó a cambiar. «Simplemente no vayas», dijo Ana, su voz un bálsamo reconfortante por teléfono. «¿Por qué te someterías a eso? Déjalo tener su pequeña fiesta engreída. No le debes una audiencia». «Lo sé, Ana», respondió Isabela, girando una copa de vino tinto barato y mirando las luces de la ciudad desde su pequeño balcón. «Pero una parte de mí siente que si no voy, pensará que me estoy escondiendo, que estoy tan rota que ni siquiera puedo enfrentarlo. Le dirá a la gente que no pude manejarlo. Él ganará». «No es una competencia, Isabela. Con Mateo todo es una competencia», replicó ella. El silencio al otro lado de la línea fue un reconocimiento. Ana había estado allí durante todo el feo divorcio. Había visto de primera mano la crueldad casual de Mateo. «Ok», dijo Ana lentamente. «Entonces, ¿cuál es la alternativa? Vas, lo ves casarse, comes un poco de pollo seco y lloras en el baño. Eso no es ganar, eso es tortura». Isabela no tenía una respuesta, pero la conversación plantó una semilla. ¿Qué pasaría si no fuera sola? ¿Qué pasaría si no fuera como la exesposa triste y abandonada? ¿Qué pasaría si reescribiera el papel que él le había asignado? El pensamiento era aterrador, pero también electrizante. Era una chispa en la oscuridad que la había envuelto durante 2 años. Al día siguiente, pensó en a quién podría pedirle que fuera con ella. Sus amigos varones estaban demasiado cerca de la situación. Odiaban a Mateo con una pasión feroz que sería imposible de ocultar. Una cita casual vería a través de la farsa. Necesitaba a alguien diferente, alguien que estuviera tan lejos de su mundo que sería completamente ilegible. Fue entonces cuando pensó en Julián. Julián Castro. Era un cliente, pero no uno típico. Le había encargado diseñar una serie de logotipos intrincados para una cartera de hoteles ecológicos boutique que estaba desarrollando en Costa Rica. Sus interacciones habían sido completamente virtuales. Una serie de correos electrónicos y videollamadas profesionales, educadas y sorprendentemente perspicaces. Estaba basado en Madrid, aunque parecía estar constantemente en movimiento. Su foto de perfil era modesta. Un hombre de unos 40 años con ojos amables, una sonrisa cálida y un toque de plata en sus sienes que sugería una sabiduría tranquila. Era elocuente, pagaba sus facturas a tiempo, y sus comentarios siempre eran constructivos y respetuosos, un marcado contraste con las críticas despectivas que Mateo solía hacerle a su trabajo. Era un completo extraño en su vida personal, el lienzo en blanco perfecto. La idea era una locura. Sabía que era una locura. Pedirle a un cliente que nunca había conocido en persona que volara desde Madrid a Santiago para hacerse pasar por su cita en la boda de su exmarido era la trama de una mala comedia romántica. Escribió el correo electrónico 3 veces, borrándolo, cada vez con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Era poco profesional. Era desesperado. Era un suicidio profesional. Al cuarto intento,
impulsada por otra copa de vino barato y un aumento de desafío de «¿Qué demonios?», lo envió. Lo mantuvo breve y brutalmente honesto, enmarcándolo como una propuesta altamente no convencional. Explicó la situación con su exmarido, la dinámica de poder en juego y lo que su presencia significaría. Se ofreció a pagar su vuelo y alojamiento, por supuesto, y una tarifa generosa por su tiempo, enmarcándolo como una consulta sobre estrategia social adyacente a la marca. Un pedazo de jerga corporativa de la que estaba segura de que Mateo se habría sentido orgulloso. Cerró su computadora, inmediatamente convencida de que acababa de arruinar su mejor relación con un cliente. No sabría de él. O peor aún, recibiría un correo electrónico educado y compasivo rechazando la propuesta y terminando sutilmente su contrato profesional. Pasó la noche dando vueltas, sus sueños un caótico montaje de invitaciones doradas y caras de clientes desaprobadoras. La respuesta llegó menos de 24 horas después. El asunto era simplemente una propuesta altamente no convencional. La mano de Isabela tembló mientras lo abría. Estimada Isabela, gracias por su correo electrónico sincero e intrigante. Es sin duda la propuesta más interesante que he recibido este año. Creo en el buen diseño y creo en las elecciones audaces. Esto se siente como ambas. También tengo una política personal de nunca dejar que un abusón gane. De casualidad, tengo negocios en Chile en esa época. Considere su propuesta aceptada. No se requiere tarifa, pero aceptaré el vuelo. Mi asistente se pondrá en contacto para coordinar los detalles. Piense en ello como un estudio de campo sobre la dinámica humana. Suena mucho más interesante que mis reuniones programadas. Atentamente, Julián. Isabela leyó el correo electrónico 5 veces. Una sonrisa lenta e incrédula se extendió por su rostro. Realmente estaba sucediendo. Julián Castro venía a Santiago y de repente, por primera vez en 2 años, la idea de ir a la boda de Mateo no la llenaba de pavor. La llenaba de una sensación emocionante, aterradora y deliciosamente posible. Se acercó a la invitación en su mostrador, la recogió y con mano firme marcó la casilla de asistiré +1. La semana previa a la boda fue un torbellino de energía nerviosa. Isabela compró un vestido de seda de un verde esmeralda profundo que era más elegante y atrevido que cualquier cosa que hubiera tenido. Era una declaración, una rebelión silenciosa contra la mujer beige y anodina que había sido cuando estaba con Mateo. Ana la ayudó con el cabello y el maquillaje, transformándola en una versión más elegante y segura de sí misma. «Pareces una reina», había dicho Ana, dando un paso atrás para admirar su trabajo. No una triste diseñadora divorciada, una reina que es dueña de su propio país. Isabela se había reído, pero el sentimiento se quedó. Esta noche, ella no era la esposa descartada de Mateo. Era la reina de su propio país, recién descubierto. Julián llegó el día antes de la boda. Había sugerido que se reunieran para tomar una copa, para alinear su narrativa, como lo había puesto en su correo electrónico. Ella eligió un bar tranquilo y con poca luz en un hotel boutique del centro, un lugar donde estaba segura de que no se encontrarían con nadie de su antigua vida. Ella lo vio antes de que él la viera a ella. Era más alto de lo que había imaginado, vestido con un traje gris simple, pero impecablemente hecho, a la medida que hablaba de lujo discreto. Se movía con una gracia fácil y sin prisas, que atraía la atención sin exigirla. Cuando la vio, la cálida sonrisa de su foto de perfil se materializó.
y fue aún más desarmante en persona. Isabela, dijo, su voz un barítono suave y tranquilo, con un acento británico. Es un verdadero placer conocerte finalmente en persona. Te ves deslumbrante. No hubo incomodidad. Él le estrechó la mano, su agarre firme y tranquilizador, y se deslizó en el asiento frente a ella. «Gracias por hacer esto, Julián», dijo ella, su voz un poco temblorosa. «En serio, no tienes idea de cuánto...» «Creo que tengo alguna idea», la interrumpió suavemente. «Y no tienes nada que agradecerme. Como dije, tengo una política estricta contra los abusones, y por lo que me has contado, el señor Ortiz parece necesitar una lección de humildad». Pasaron 2 horas hablando. Él era un oyente increíble, haciendo preguntas perspicaces sobre su vida, su trabajo y su matrimonio con Mateo. Ella se encontró abriéndose de una manera que no lo había hecho con nadie más. La historia de su divorcio saliendo de ella no como una tragedia, sino como un estudio de caso. Él, a su vez, compartió historias de sus viajes, de construir su negocio desde cero, de los desafíos y triunfos de crear algo significativo. Era encantador, inteligente y divertido, con un ingenio seco que la hizo reír más de lo que lo había hecho en años. Nunca la hizo sentir tonta por su audaz solicitud. En cambio, lo trató como un movimiento estratégico brillante. «Entonces, ¿cuál es nuestra historia?», preguntó, sintiendo una renovada sensación de confianza. «Lo simple es lo mejor», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Nos conocimos a través del trabajo. Descubrimos que teníamos una pasión compartida por el diseño y los negocios éticos. Hemos estado saliendo durante unos meses. Estoy en la ciudad por negocios, y amablemente me invitaste a hacer tu cita. Somos felices y completamente desinteresados en el drama. La mejor manera de dominar una habitación es actuar como si ya hubieras olvidado que estás en ella. El día de la boda, un coche negro, arreglado por Julián, la recogió. Él la estaba esperando en el vestíbulo de su hotel, sosteniendo un pequeño y elegante ramo de orquídeas blancas. «Un pequeño accesorio para la reina», dijo con un guiño, mientras se acercaban a la opulenta entrada del Hotel Palacio Nacional. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. El servicio de valet estaba lleno de coches de lujo, Porsches, Bentleys, Teslas. Los invitados con vestidos de diseñador y smokines se deslizaban por la gran escalera. Este era el mundo de Mateo ahora. Un mundo diseñado para intimidar. «¿Lista?», preguntó Julián, colocando una mano suavemente en su brazo. Su tacto era tranquilizador. «Lo más que puedo estar», suspiró ella. Él sonrió. «Solo sígueme el juego y recuerda, tú tienes todas las cartas». Entraron, y el efecto fue inmediato. El vestíbulo era un mar de caras conocidas de su antigua vida. Colegas de Mateo, su familia, sus amigos mutuos, que se habían puesto discretamente de su lado después del divorcio. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se voltearon, los ojos se abrieron. Isabela, que siempre había sido la esposa ratoncita y tranquila en segundo plano, era ahora una visión en seda esmeralda del brazo de un extraño apuesto e impecablemente vestido, que irradiaba un aura de poder tranquilo. Vio a la madre de Mateo, Leonor, primero. Una mujer formidable, con un casco de cabello rubio perfectamente peinado y un desprecio por cualquiera, sin un fondo fiduciario. Su cara, que solía estar enmascarada por una condescendencia educada, era una imagen de asombro boquiabierto. Miró de Isabela a Julián y viceversa, su mente claramente corriendo para calcular esta variable inesperada. Entonces vieron a Mateo,
Estaba parado cerca de la entrada del salón de baile, haciendo la corte a un grupo de sus padrinos de boda, con una sonrisa engreída y triunfante en su rostro. Estaba en su elemento, el rey en su castillo. Cuando la vio, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos recorrieron su vestido, su cabello, y luego se posaron en Julián. Ella vio el destello de confusión, luego de molestia, luego de un ego puro y sin adulterar. No podía soportar que ella no estuviera sola y miserable. Caminó hacia ellos, su prometida Valentina, una visión de encaje blanco, arrastrándose a su paso. «Isabela», dijo, su voz goteando con falsa sinceridad. «Me alegro mucho de que pudieras venir. No estaba seguro de que lo hicieras». El subtexto era claro. «Me sorprende que hayas tenido el descaro». «Mateo», dijo Isabela, su voz fría y firme, un marcado contraste con el latido frenético de su corazón. «No me lo habría perdido. Felicidades». Los ojos de Mateo se posaron en Julián, una mirada despectiva y valorativa. «¿Y tú eres?», preguntó, sin molestarse en ofrecer un apretón de manos. «Julián Castro», dijo Julián, su voz tranquila y nivelada. Extendió una mano, obligando a Mateo a tomarla. «Un amigo de Isabela. Es un hermoso lugar. Tienes un gusto excelente». El cumplido fue entregado tan suavemente que era casi imposible detectar la sutil ironía, pero Isabela la sintió. Mateo, que se enorgullecía de su supuesta sofisticación, estaba siendo superado y lo sabía. Valentina, sintiendo la tensión, dio un paso adelante con una sonrisa deslumbrante, aunque ligeramente forzada. «Isabela, qué valiente de tu parte venir. Estamos tan emocionados de tenerte aquí para compartir nuestro día especial». «Valiente». La palabra se quedó en el aire, un insulto perfectamente dirigido y con guantes de terciopelo. Antes de que Isabela pudiera responder, Julián le dio un suave apretón en el brazo. «Somos nosotros los que estamos emocionados», dijo. Su sonrisa nunca vaciló, mientras miraba directamente a Valentina. «El amor siempre vale la pena celebrarlo, ¿no es así, querida?». Él miró a Isabela, con los ojos arrugados en las esquinas. El «querida» fue un golpe maestro. Fue íntimo, casual y totalmente convincente. Afirmó una posesión, trazando una línea en la arena. Isabela no estaba aquí solo con una cita. Estaba aquí con su querido. La mandíbula de Mateo se tensó. Había esperado un fantasma en el banquete, un triste espectro de su antigua vida, para servir como telón de fondo para su glorioso futuro. No había esperado esto. No había esperado que ella llegara con un hombre que parecía que podía comprar y vender todo el hotel sin sudar. Un hombre que miraba a Isabela no con lástima, sino con genuina admiración. La gran entrada había terminado. Habían sobrevivido a la confrontación inicial, pero al entrar en el salón de baile, un espacio cavernoso goteando de cristales y rosas blancas, Isabela supo que la noche apenas comenzaba. La primera batalla se había ganado, pero la guerra de la percepción estaba lejos de terminar. ¿Qué habrías hecho tú si te encontraras en una situación similar? ¿Habrías ido a la boda o te habrías quedado en casa? La ceremonia de la boda fue un evento suntuoso, tan ostentoso como Isabela había esperado. Tuvo lugar en un jardín, bajo un dosel de luces de hadas parpadeantes, con un cuarteto de cuerdas tocando suavemente. Valentina se deslizó por el pasillo, pareciendo una princesa de cuento, y Mateo se paró en el altar, pareciendo un hombre que acababa de cerrar el trato más importante de su vida. Isabela miraba, sintiendo una extraña sensación de desapego,
como si estuviera observando una escena de una película. El dolor que había esperado sentir fue silenciado, reemplazado por una calma fresca y analítica. La presencia de Julián a su lado era un ancla silenciosa en el mar de su pasado. No le tomó la mano, ni le ofreció un apoyo. Simplemente se sentó allí, su fuerza tranquila un escudo contra los fantasmas de su matrimonio. Sin embargo, la verdadera actuación comenzó en la recepción. El salón de baile era impresionante, con centros de mesa florales imponentes y una pista de baile con monograma personalizado. El aire zumbaba con el tintineo de las copas de champán y la charla autocomplaciente de la élite de la ciudad. Isabela y Julián estaban sentados en una mesa en la parte de atrás, un desaire claro y deliberado de Mateo y su madre. Los colocaron con primos lejanos y algunos de los amigos menos importantes de Valentina. Estaba destinado a ser un insulto, una relegación a la lista B de sus vidas. Sin embargo, a Julián le pareció divertido. La mejor vista del teatro es desde la fila de atrás, le susurró mientras se sentaban, con un brillo en sus ojos. La cena fue intercalada por una serie de brindis aduladores. El padrino de Mateo, un abogado llamado Carlos, habló con entusiasmo sobre la ambición y el empuje de Mateo. El padre de Valentina, un hombre gruñón e imponente, le dio la bienvenida a Mateo a la familia Larraín y habló de fusionar no solo sus familias, sino sus activos. Cada discurso era una variación del mismo tema: riqueza, poder y estatus. Era una celebración no del amor, sino de una adquisición exitosa. Isabela picoteó su pescado, sintiendo el peso del juicio colectivo de la habitación. Podía sentir las miradas curiosas, escuchar las conversaciones susurradas. ¿Es esa su exesposa? ¿Quién es ese hombre con ella? Se ve sorprendentemente bien. Entonces fue el turno de Mateo. Se levantó, golpeando un tenedor contra su copa de cristal, con una amplia sonrisa de autosatisfacción en su rostro. Sostuvo la mano de Valentina, levantándola para besar sus dedos con incrustaciones de diamantes. La habitación se quedó en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. «¡Wow!», comenzó, su voz retumbando a través del sistema de sonido. Simplemente, «¡wow! Miren a mi esposa», le sonrió a Valentina, que se sonrojó con gracia. «¿Soy el hombre más afortunado del mundo? ¿O qué?». Se escucharon aplausos y vítores. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», continuó, su mirada recorriendo la habitación. «Nuestros amigos, nuestra familia, este día es el comienzo del resto de mi vida. Una vida mejor, una vida por la que he trabajado muy duro». Sus ojos, por un breve momento calculado, se dirigieron a la mesa de Isabela. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero ella lo sintió como un golpe físico. Estaba hablando de ella. Estaba enmarcando su matrimonio como el antes de su glorioso después. «Valentina me ha mostrado lo que significa tener una verdadera pareja», continuó, su voz espesa de emoción performativa. «Alguien que te inspira, que te empuja, que comparte tu visión del futuro. No solo estamos comenzando un matrimonio hoy, estamos construyendo un imperio». Luego se lanzó a un monólogo detallado y vergonzoso sobre sus planes futuros. Alardeó de la casa que estaban construyendo en un barrio de lujo, un monstruo de vidrio y acero con un garaje para 14 autos. Habló de su luna de miel, un recorrido de 3 semanas y sin escatimar gastos por los resorts más exclusivos del Pacífico Sur, comenzando con un bungalow privado sobre el agua en las Maldivas. «Solo lo mejor para mi Val», dijo, sacando el pecho. «Ella se merece el mundo y se lo voy a dar».
Fue una clase magistral de fanfarronería narcisista, disfrazada de un discurso romántico. Estaba restregando su éxito en la cara de todos, pero sus palabras estaban dirigidas directamente a una persona. Estaba girando el cuchillo, asegurándose de que ella entendiera cuán mejor era su vida sin ella. Isabela sintió la vieja vergüenza familiar invadirla, la sensación de ser pequeña e insignificante que él había sido tan bueno en inculcarle. Instintivamente bajó la mirada a su plato, queriendo desaparecer, pero luego sintió una suave presión en su rodilla. Era la mano de Julián, un toque breve y firme. Ella lo miró. Él no la estaba mirando a ella. Su mirada estaba fija en Mateo, su expresión ilegible. No había enojo, ni lástima, solo un enfoque tranquilo e intenso, como un maestro de ajedrez observando a su oponente hacer un movimiento tonto y predecible. El gesto silencioso fue todo lo que necesitaba. Fue un recordatorio. Ya no eres esa persona. Él no tiene poder sobre ti. Ella levantó la barbilla. Se encontró con la mirada de Mateo al otro lado de la habitación y la mantuvo. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente lo miró, su expresión neutral, tranquila e inmutable. No le daría la satisfacción de verla desmoronarse. Mateo, viendo que su flecha verbal había fallado en su objetivo, vaciló por un segundo antes de terminar su discurso con un brindis final y sonoro por sí mismo y su novia. Mientras se sentaba, la habitación estalló en aplausos. La banda comenzó a tocar y la feliz pareja se movió a la pista de baile para su primer baile. El resto de la noche transcurrió en un resplandor de cortesías forzadas. La gente de su antigua vida se acercaba a su mesa, su curiosidad superándolos. Ofrecían saludos incómodos. Sus ojos se movían entre Isabela y Julián, tratando de armar el rompecabezas. La madre de Mateo, Leonor, fue la más directa. Se acercó mientras Julián estaba fuera, consiguiendo bebidas. Su sonrisa tan afilada como un vidrio roto. Isabela, querida, dijo, sus ojos catalogando cada detalle del vestido de Isabela. Ha pasado un tiempo. Te ves bien. La palabra estaba cargada, como si su bienestar fuera un desarrollo sorprendente y ligeramente inconveniente. Leonor, respondió Isabela, su voz uniforme. Es una boda hermosa. Sí, ¿verdad? Mateo y Valentina tienen un gusto exquisito. Son una pareja perfecta, un power couple. Hizo una pausa. Su mirada se dirigió hacia el bar donde Julián estaba esperando. ¿Y quién es tu amigo? ¿Está en los negocios? La pregunta era una investigación apenas velada sobre su patrimonio neto. Su nombre es Julián, dijo Isabela simplemente. Y sí, se podría decir que sí. Antes de que Leonor pudiera indagar más, Julián regresó, entregándole a Isabela una copa de champán. Asintió cortésmente a Leonor. Señora Ortiz estaba admirando los arreglos florales, espectaculares. Leonor, momentáneamente desarmada por su encanto y su trato directo, solo pudo esbozar una sonrisa tensa. Sí, bueno, el padre de Valentina tiene una conexión. Claramente estaba nerviosa, incapaz de colocarlo en su jerarquía social cuidadosamente construida. Julián era una anomalía, una variable que no podía explicar, y la inquietaba. Hizo una retirada apresurada, murmurando algo acerca de necesitar hablar con el organizador. Parece encantadora, dijo Julián secamente mientras se sentaba. Isabela soltó una pequeña risa. La tensión finalmente se rompió. Ella es la razón por la que Mateo es como es. Ah, el código fuente, asintió, tomando un sorbo de su bebida. Eso explica mucho. Miraron cómo Mateo y Valentina se movían por la habitación, absorbiendo la adoración, la imagen de la felicidad perfecta.
Pero Isabela, conociendo a Mateo como lo hacía, podía ver las grietas en la fachada. Vio la forma en que sus ojos seguían volviendo a su mesa, el ligero y persistente ceño fruncido que arrugaba su frente cada vez que los miraba. Había orquestado todo este evento para hacer su coronación, y la presencia de su exesposa supuestamente rota, luciendo radiante y feliz con un hombre misterioso y seguro de sí mismo, era una nota discordante en su sinfonía de éxito. La bomba de relojería del ego de Mateo estaba lista, y a medida que la noche avanzaba, alimentada por champán caro y la adulación de la multitud, Isabela tuvo la sensación de que era solo cuestión de tiempo antes de que estallara. Simplemente no se dio cuenta de que la persona que sostenía el detonador no era Mateo. Era el hombre tranquilo y modesto, sentado justo a su lado. La explosión llegó como siempre lo hacía con Mateo, cuando sentía que su foco de atención se atenuaba. El pastel había sido cortado, una imponente confección de 8 pisos que probablemente costó más que el auto de Isabela. La banda estaba tocando una canción pop genérica y alegre, y la pista de baile estaba llena de invitados ligeramente borrachos. Mateo, que nunca dejaba pasar una oportunidad para un monólogo, agarró el micrófono del cantante principal de la banda. «¡Hey, todos! ¿Puedo tener su atención por solo 1 minuto más?», tartamudeó un poco, con un brillo de sudor en la frente. Valentina se aferró a su brazo, luciendo un poco cansada de la constante necesidad de audiencia de su marido. «Solo quiero decir desde el fondo de mi corazón», comenzó, su voz resonando a través del salón de baile, «que este ha sido el mejor día de mi vida». Hizo una pausa para el efecto, y solo va a mejorar. «Mañana mi hermosa esposa y yo», señaló a Valentina, «nos dirigimos a las Maldivas, en jet privado, por supuesto. Un pequeño regalo de mi nuevo suegro». Le guiñó un ojo al padre de Valentina, quien sonrió con orgullo. «Y queremos que todos aquí se lo pasen igual de bien en sus propias lunas de miel. Oh, ya saben, solo en unas vacaciones normales, para aquellos de ustedes que ya están casados». Él se rió, y algunos de sus padrinos de boda gritaron en apoyo. Fue un intento torpe y arrogante de ser magnánimo, pero en realidad era solo otra forma de presumir de su propia buena fortuna. Luego miró, con un enfoque láser, directamente a la mesa de Isabela. La sonrisa en su rostro era de pura malicia sin adulterar. «Incluso tú, Isabela», dijo, con toda la habitación volteándose a mirarla. «Espero que tu amigo pueda llevarte a un lugar agradable. Escuché que Valparaíso es encantador en esta época del año». El insulto fue impresionante en su crueldad. Estaba burlándose públicamente de ella, reduciéndola a ella y a Julián a una imitación barata de su propia vida extravagante. La comparación, su jet privado a las Maldivas, frente a un hipotético viaje de fin de semana por la costa, fue diseñada para humillarla a la mayor escala posible. El aire en la habitación se volvió denso con la tensión. Los invitados se movieron incómodos. Isabela sintió un rubor caliente de vergüenza subir por su cuello. Sus manos se cerraron en puños en su regazo. Esto era todo. La ejecución pública final. Estaba a punto de levantarse para hacer algo. No estaba segura de qué. Tirarle su bebida, gritar, simplemente irse con la cabeza en alto. Pero antes de que pudiera moverse, Julián colocó una mano en su brazo, una orden silenciosa para que se quedara sentada. Luego se puso de pie. No se movió con agresión. Simplemente se levantó, con la misma gracia sin prisas que había mostrado toda la noche. Era una cabeza más alto que la mayoría de los hombres en la habitación, y su presencia tranquila instantáneamente
atrajo más atención que los gritos borrachos de Mateo. Mateo, atónito de que alguien se hubiera atrevido a interrumpir su momento, lo miró fijamente. ¿Puedo ayudarte, amigo? Julián sonrió, con una expresión tranquila y casi gentil. Puedes, dijo, su voz, incluso sin micrófono, resonando por toda la habitación en silencio con perfecta claridad. Primero, me gustaría felicitarte. Fue una ceremonia hermosa. Mateo parecía nervioso. Esta no era la reacción que esperaba. Gracias. En segundo lugar, continuó Julián, su mirada recorriendo la habitación antes de volver a posarse en Mateo. Me gustaría disculparme. Me temo que mi amiga aquí, señaló a Isabela, ha sido un poco negligente en sus presentaciones. Luego se giró ligeramente para dirigirse a toda la habitación. Buenas noches a todos. Para aquellos que no he tenido el placer de conocer, mi nombre es Julián Castro. Algunos murmullos educados y confundidos. El nombre no significaba nada para la mayoría de ellos. Pero luego los ojos de Julián encontraron al padre de Valentina, el magnate hotelero señor Larraín. Señor Larraín, dijo Julián, dando un ligero y respetuoso asentimiento. Un placer verlo de nuevo. Espero que esté bien. El señor Larraín, que había estado mirando con aburrida diversión, de repente se sentó derecho. Sus ojos se abrieron, un destello de reconocimiento. Luego el shock apareció en su rostro. «Castro», dijo, su voz un murmullo bajo de incredulidad. «Julián Castro, del grupo de inversiones Castro». Una ola de susurros recorrió la habitación. El grupo de inversiones Castro no era solo una empresa. Era un imperio global de hoteles de lujo, resorts y propiedades exclusivas. Eran el estándar de oro. El nombre que hacía que incluso el viejo dinero como los Larraín se sentara y prestara atención. Julián Castro no era solo un empresario. Él era el empresario. Un hombre que compraba y vendía lugares como el Hotel Palacio Nacional por diversión. Julián esbozó una sonrisa modesta. El mismo. Debo decir que has hecho un trabajo maravilloso con las renovaciones en tu propiedad de París. Nos quedamos muy impresionados. El señor Larraín se quedó sin palabras. Miró a Julián, luego a Isabela, luego de nuevo a Julián, los engranajes en su poderoso cerebro girando furiosamente. Mateo se quedó allí, micrófono en mano, su rostro una máscara de total confusión. Miró de su nuevo suegro a Julián, sin comprender por completo la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Espera, ¿ustedes dos se conocen?» Julián finalmente volvió su atención a Mateo, su expresión ahora con un toque de lástima. «Sí, y eso me lleva a mi tercer punto. Tu luna de miel». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «Las Maldivas son hermosas. Conozco bien el resort. De hecho, mi compañía es dueña de él». Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile. Fue un boom sónico de shock y realización. La mandíbula de Mateo literalmente se cayó. El micrófono se deslizó ligeramente en su mano sudorosa, y aunque estoy seguro de que tú y tu encantadora novia se lo pasarán de maravilla, continuó Julián, su voz tan suave como la seda. Mencionaste que querías que todos aquí tuvieran una luna de miel increíble también. Y creo que esa es una idea maravillosamente generosa. Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con los invitados atónitos. De hecho, me conmovió tanto el sentimiento que me gustaría ayudar a hacerlo realidad. Se metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una elegante chequera negra. «En nombre de mi maravillosa pareja, Isabela, y yo», dijo. Sus ojos se encontraron con los de ella y le dio una sonrisa cálida y tranquilizadora que hizo que su corazón se saltara un latido.
Nos gustaría ofrecer un regalo a todas las parejas felices aquí esta noche. Hizo clic en un bolígrafo. Como regalo de bodas, pagaremos por cada una de sus lunas de miel. Por todas. Silencio. Silencio absoluto. La banda había dejado de tocar. Los camareros habían dejado de servir. Cada persona en la habitación estaba congelada, mirando a Julián como si acabara de anunciar que era de otro planeta. Mi asistente, dijo Julián con calma, como si estuviera discutiendo el clima, estará en la mesa de regalos para anotar sus nombres y destinos preferidos. Cualquier hotel, cualquier resort, en cualquier parte del mundo que sea parte de la cartera de Castro, y les aseguro que sus opciones son extensas, está a su disposición. Durante 3 semanas, todos los gastos pagados. Terminó con un floreo, mirando directamente a Mateo, el novio engreído y arrogante que había intentado menospreciar a Isabela. Así que por favor, terminó Julián, su voz resonando con un poder tranquilo e inquebrantable. Disfruten y envíenos una postal. Luego se sentó con calma, tomó la mano de Isabela en la suya y la llevó a sus labios para un suave beso. Un gesto de profunda intimidad y solidaridad. La habitación permaneció en silencio por un momento más, y luego estalló. No en aplausos, sino en una cacofonía caótica de charla emocionada, incredulidad y susurros frenéticos. Los invitados se levantaron, mirándose unos a otros, a Mateo, a Julián, a Isabela. La mesa de la lista B, despreciada en la parte de atrás, se había convertido de repente en el centro del universo. Mateo se quedó congelado en el escenario, su rostro pálido y flácido. El micrófono colgaba flácido a su lado. Parecía que lo habían golpeado físicamente. Su gran gesto, su momento de triunfo supremo, no solo había sido secuestrado, había sido completa y totalmente aniquilado por un gesto tan extravagante, tan imposiblemente grandioso, que hizo que su propio alarde pareciera un juego de niños. Había intentado burlarse de Isabela con un fin de semana en Valparaíso, y su cita por pena acababa de comprarle a toda la habitación un viaje al paraíso. La bomba había explotado y las consecuencias serían espectaculares. ¿Crees que Mateo se merecía este derribo? ¿Fue demasiado cruel o fue la justa medida para su arrogancia? El silencio que siguió a las palabras de Julián no fue vacío. Era una entidad física, un vacío que absorbió todo el aire y la energía aturdida del salón de baile. Durante 3 segundos completos, 500 personas se unieron en un único estado compartido de incredulidad suspendida. Isabela lo vio en sus caras, las sonrisas congeladas de las damas de honor, los camareros sosteniendo botellas a medio servir, la expresión desconcertada en la cara del líder de la banda. La mano de Valentina todavía estaba unida al brazo de Mateo, pero su sonrisa perfectamente pintada se había convertido en una máscara frágil y quebradiza. Sus ojos muy abiertos con un pánico que amanecía. Luego el vacío colapsó y el caos se precipitó. No fue una acumulación lenta, fue una explosión. Un rugido de charla emocionada e incrédula estalló. Una marea de sonido que se estrelló a través de la habitación. La atmósfera cuidadosamente curada de decoro opulento se evaporó, reemplazada por la energía frenética de una sala de operaciones. La gente se puso de pie, volviéndose hacia sus vecinos, sus caras iluminadas con una posibilidad dorada y codiciosa. ¿Dijo cualquier resort?, gritó una mujer cerca de su mesa, agarrando el brazo de su esposo. Enrique, nos vamos a las Seychelles. Olvida las Seychelles, estoy pensando en los Alpes suizos, respondió él, con los ojos brillando. La mesa de la lista B.
Una vez una isla de exilio social, era ahora el epicentro del terremoto. Una multitud comenzó a formarse, un grupo magnético que atraía a los invitados de cada rincón del salón de baile. Isabela observó, aturdida, cómo los propios colegas de Mateo, hombres que le habían dado una palmada en la espalda momentos antes, ahora se empujaban para tener una mejor vista de Julián. Sus expresiones, una mezcla de asombro y envidia. Desde el rabillo del ojo, Isabela vio a una mujer con un severo vestido negro materializarse en la mesa de regalos. Era afilada, eficiente, y se movía con una precisión militar que instantáneamente cortó el caos. La asistente de Julián. Abrió una elegante tableta, su pantalla brillando en la tenue luz, y una voz tranquila y autoritaria cortó el bolsillo de ruido más cercano. Si pudieran, por favor, formar una fila ordenada, estaré encantada de anotar sus detalles. Por favor, tengan en mente su destino preferido y fechas de viaje. Esta mujer, esta repentina aparición de pura competencia, hizo que la promesa de Julián fuera asombrosamente real. Esto no era un gesto borracho y grandilocuente. Era una operación logística ya en marcha. Al otro lado de la habitación, Isabela vio al señor Larraín, el patriarca, moviéndose con un propósito. Ignoró a su hija, que ahora susurraba frenéticamente a un Mateo con la cara de piedra. Ignoró a su esposa, que se abanicaba dramáticamente. Caminó a través de la multitud que se abría como un tiburón, con los ojos fijos en un objetivo. Se detuvo ante su mesa. Los invitados restantes se quedaron en silencio a su paso. «Castro», dijo, la única palabra, una orden de atención. Su voz era un gruñido bajo de respeto y cálculo. Esa fue una jugada increíble. Julián inclinó la cabeza, una imagen de calma en medio de la tormenta. «Solo un regalo de bodas, Carlos. Uno siempre debe ser generoso en ocasiones tan felices». El uso del primer nombre de Larraín fue una señal sutil, pero clara de su igualdad. Los ojos de Larraín se entrecerraron. No estaba aquí para cortesías. «Mi yerno», dijo, el término goteando con un desprecio recién descubierto. «Está claramente fuera de su alcance. No entiende el paisaje en el que está jugando». Le dio a Isabela una mirada larga y dura, una reevaluación completa que tenía lugar detrás de sus ojos fríos. La estaba viendo no como la primera esposa descartada, sino como la socia de un hombre que podía ejercer este tipo de poder. «Parece que tú tienes una comprensión mucho mejor de las alianzas estratégicas». No esperó una respuesta. «Mi oficina llamará a tu oficina el lunes. Discutiremos Singapur». Se dio la vuelta y se marchó, dejando un rastro de implicaciones a su paso. No solo había venido a hablar de negocios, había venido a señalar un cambio de lealtad. El valor de Mateo acababa de desplomarse, mientras que el de Isabela se había vuelto estratosférico. El ruido, los cuerpos que se apretaban, el peso de cientos de ojos. De repente fue demasiado. El aire se sentía espeso y sofocante. La euforia de Isabela se agrió en una ola de ansiedad. Se sentía como un espécimen en un frasco, la etiqueta de repente cambiada de lastimosa a invaluable. Se inclinó hacia Julián, su voz un susurro desesperado perdido en el estruendo. «Julián, no puedo respirar. ¿Podemos irnos, por favor?» Él la miró, y toda la diversión y el mando frío en su expresión se derritieron, reemplazados por una genuina preocupación. Vio el pánico en sus ojos, el ligero temblor en sus manos. Sin una palabra, asintió, colocando una mano tranquilizadora en su espalda. «Por supuesto, saquémosla de aquí». Se levantó, y su pura presencia fue suficiente para crear un pequeño espacio a su alrededor.
Le dio a su asistente un discreto asentimiento, y ella, sin levantar la vista de su tableta, le devolvió un asentimiento infinitesimal. La operación continuaría sin él. Mientras comenzaban a moverse hacia la salida, Mateo los interceptó. Se abalanzó desde un lado, bloqueando su camino. La capa pulida había desaparecido por completo. Su cara era de un rojo irregular y furioso, sus ojos salvajes con una mezcla de rabia y desesperación. «No vas a ninguna parte», siseó, su voz tensa y venenosa. Estaba dirigiendo su furia hacia Julián, pero sus ojos estaban fijos en Isabela. ¿Qué fue eso? ¿Algún tipo de broma enferma? Me pareció bastante divertido a mí, respondió Julián, su voz peligrosamente tranquila. Se movió para pararse ligeramente frente a Isabela, un escudo humano. Ahora, si nos disculpas. No, la voz de Mateo se quebró. Esta era mi noche, mía y de Valentina, y ¿tú entras aquí con él? Señaló con el dedo a Julián. ¿Quién es él? ¿Algún multimillonario que desenterraste para ponerme celoso? ¿Es tu orgullo realmente tan patético? Dio un paso más cerca de Isabela, su cara contorsionada en una mueca que ella conocía muy bien. Era la mirada que le daba cuando estaba a punto de derribarla, para recordarle su lugar. Te lo dije, Isabela. Te dije durante el divorcio que no serías nada sin mí, que no tenías ambición ni empuje. ¿Qué es esto? ¿Pensaste que esta gran y patética fantasía de venganza me demostraría que estaba equivocado? Sus palabras, destinadas a ser dagas, actuaron como un catalizador. No la hirieron, cauterizaron la última de sus viejas heridas. Todo lo que estaba diciendo, que ella no era nada, que esto se trataba de él, que su única motivación podría ser una patética necesidad de su aprobación. Era el mismo guión por el que la había obligado a vivir durante años. Y en ese momento, ella estaba harta. Salió de detrás de la postura protectora de Julián. Se enfrentó a su exmarido, no con enojo, sino con una profunda y visceral fatiga que dio paso a una resuelta voluntad de acero. «Te equivocas, Mateo», dijo. Su voz no era fuerte, pero era clara y firme, cortando su rabia. «Te equivocas en todo. Crees que esto se trataba de ti. Ese siempre ha sido tu problema. Crees que el mundo entero gira en torno a tu ego, tu ambición, tus necesidades». Ella tomó un respiro, sintiendo el suelo sólido bajo sus pies por primera vez en años. «No solo me dijiste que no tenía ambición, la aplastaste activamente. Cada idea que tuve fue tonta. Cada éxito fue suerte. Me dijiste que no era nada sin ti durante tanto tiempo que en realidad comencé a creerlo. Me invitaste aquí esta noche, no para compartir tu felicidad, sino para presenciar mi irrelevancia. Querías ver al fantasma de tu pasado, roto y triste, para poder sentirte como un rey». Ella lo miró directamente a los ojos, y por primera vez lo vio no como el hombre poderoso e intimidante que le había roto el corazón, sino como un niño pequeño e inseguro, aterrorizado de ser visto como ordinario. «Pero no soy un fantasma, Mateo, y tú no eres un rey. Eres solo un hombre que está tan aterrorizado de su propia insuficiencia que tiene que construir una fortaleza de dinero y elogios a su alrededor». Ella hizo un gesto hacia el caótico salón de baile. «Esto no es venganza. Estoy tan lejos de querer venganza de ti. Esto es simplemente mi vida. Una vida de la que ya no eres el personaje principal. Ya ni siquiera eres un personaje secundario. Eres solo parte del trasfondo». Ella entregó la línea final, con una finalidad tranquila, que fue más devastadora que cualquier grito que pudiera haber sido. «Así que disfruta de tu fortaleza, Mateo. Realmente espero que te mantenga caliente por las noches».
Sin otra mirada, le dio la espalda a su rostro atónito y ceniciento. Tomó el brazo de Julián, una afirmación silenciosa de su asociación, y juntos caminaron. Se movieron a través del gran salón de baile, el mar de invitados curiosos y susurradores, abriéndose para ellos como por arte de magia. Caminaron más allá del imponente pastel, más allá de la mesa de regalos, donde ahora se había formado una fila, más allá de la gran entrada y hacia el aire fresco y liberador de la noche. El valet, con los ojos muy abiertos por una nueva reverencia, prácticamente tropezó consigo mismo para traer el coche. Mientras se deslizaban en el interior tranquilo y con olor a cuero, la pesada puerta se cerró de golpe, sellando el ruido y el drama del mundo que acababan de dejar atrás. Isabela apoyó la cabeza en el asiento, cerrando los ojos y exhalando un largo y lento suspiro. Era el sonido de un peso siendo levantado, una cadena siendo rota. ¿Estás bien, Isabela?, preguntó Julián, su voz un ancla suave en el silencio. Ella abrió los ojos y se giró hacia él. Una sonrisa genuina y sin carga tocó sus labios. «Estoy más que bien», dijo, su voz llena de un tranquilo asombro. «Soy libre». Ella lo miró, al hombre que había orquestado esta noche insana, brillante, y que le había cambiado la vida. «¿Por qué, Julián? ¿Por qué harías todo eso por mí?». Él la miró, sus expresiones serias, su mirada directa. Mateo Ortiz y hombres como él creen que el valor de una persona se puede medir en un balance. Él trató de definirte por lo que pensó que te faltaba. Simplemente proporcioné una refutación en el único idioma que él está equipado para entender. Hizo una pausa, su mano cubriendo la de ella en el asiento entre ellos. Su tacto era cálido y firme. Pero la verdadera razón es que conocí a una mujer con un ojo increíble para el diseño, una mente aguda y una fuerza tranquila que no parecía reconocer en sí misma. No hice esto por ti, Isabela. Solo creé las circunstancias para que lo hicieras por ti misma. Todo el poder en esa habitación esta noche fue tuyo. Sus palabras se posaron sobre ella, una verdad tan profunda que casi la hizo llorar. Él no la había rescatado. Simplemente había sostenido un espejo y le había mostrado la reina que había estado allí todo el tiempo. Mientras el coche se movía silenciosamente por las relucientes calles de Santiago, Isabela supo que esto no era un final. Era un comienzo, una nueva historia en una página en blanco, esperando ser escrita. Y por primera vez, ella sostenía el bolígrafo. Y así fue como una sola noche lo cambió todo. No se trató del dinero o los regalos lujosos. Se trató de una mujer que reclamaba su poder y se daba cuenta de que su historia era suya para escribir. Mateo quería ser el rey de su propio mundo, pero olvidó que las personas más poderosas son las que no necesitan una corona para saber su valor. Isabela se marchó esa noche, no con un corazón vengativo, sino con uno libre. Si te encantan las historias sobre regresos épicos y un dulce, dulce karma, asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite una dosis de drama, y no olvides suscribirte para más historias inolvidables de la vida real. Tenemos tantas más que contar.